Muy bien, muy buenas tardes para todos nuevamente. Damos inicio aquí a esta pequeña presentación para inducción de docentes en modalidad virtual, para dar una pequeña presentación a nuestra metodología tecnológica de trabajo que vamos a tener durante nuestro semestre. Creo que muchos de nosotros pues ya hemos trabajado juntos y algunos pues ya han podido observar algunas eventualidades de educación virtual, pero pues es importante que recordemos que pues podemos tener algunos compañeros nuevos o de pronto refrescar algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Entonces, durante la tarde-noche de hoy vamos a tratar unos temas principales que van a ser los encuentros en línea, presentación personal de los docentes, las unidades de trabajo, la conformación de los grupos, eh, la revisión que debemos realizar de los contenidos, temas de las calificaciones en cuanto a la plataforma, las conexiones que debemos tener, la mensajería interna que vamos a manejar constantemente con nuestros estudiantes y las habilitaciones y posteriormente las notas. Como primera medida, recordemos que nuestra página institucional es la que tenemos aquí en pantalla, utsvirtual.edu.co, y ahí donde debemos remitir al estudiante como primera medida si tenemos alguna duda sobre calendario académico, bienestar institucional, las diferentes modalidades de servicio, como pueden ser servicios TIC para seminarios virtuales de grado, para pagos, para todas las eventualidades que sean de índole investigativa en cuanto a los procesos de la institución. Nos podemos remitir a esta página donde ellos van a encontrar y en la inducción de ellos pues tuvieron un pequeño recorrido, ya tienen una idea mucho mejor de este espacio. De igual manera, nosotros ahí también podemos revisar nuestros planes de módulo para saber las asignaturas donde están ubicadas y si de pronto tenemos alguna duda o alguna inquietud, la podemos encontrar ahí. Como segunda medida, muy importante tener en cuenta nuestro calendario académico institucional, que también lo encontramos en nuestra página institucional, que también lo encontramos al ingresar a nuestra plataforma virtual. Recordemos que nosotros nos debemos regir por esas fechas. Es muy importante que cualquier duda que tengamos acerca de algún momento académico, revisemos primero nuestro calendario académico que nos va a permitir conocer los diferentes espacios en cuanto a fechas, entregas, habilitaciones, readmisiones, transferencias internas y cualquier otro proceso de índole académico. Tengamos en cuenta que en modalidad virtual, pues vamos a tener tres momentos importantes. Nuestro correo electrónico institucional. Todos en este momento ya tienen acceso a sus correos electrónicos institucionales, tienen acceso a través de sus credenciales, con las cuales ustedes pueden ingresar. Recordemos que el correo electrónico institucional es el único canal de comunicación oficial e institucional de nosotros. Por lo tanto, todo se debe manejar a través de este correo y de preferencia que los estudiantes también les realicen todas las consultas a través del correo. Como primera medida para poder validar la información y que los estudiantes sepan y los docentes sepan quién les está hablando. Y segundo, para que tengamos en cuenta que solamente podemos darle soporte y conocer los parámetros de configuración de estas cuentas. Es decir, profe, yo perdí el acceso a mi cuenta, nosotros podemos restaurarla, podemos evidenciar cualquier tipo de comunicación que se tenga con los estudiantes y los docentes. Con los correos personales, pues no podemos tener ningún tipo de soporte, entonces tampoco podemos garantizar que le llegue la información, que si de pronto se cayó el servidor de una cuenta de correo personal gratuita. Entonces, pues por ese lado, es muy importante que siempre manejemos nuestro correo electrónico institucional. Ahora bien, ustedes ya tuvieron un correo de bienvenida y ese correo, pues, les da una serie de parámetros importantes, como puede ser el aula de inducción y la carta de inicio. Súper importante nosotros revisar esa aula de inducción, la cual ya cuenta con una certificación de aprobación del conocimiento de los conceptos. Todos los docentes de educación virtual de ahora en adelante deben realizar esa pequeña evaluación donde se evidencie la inducción y la capacitación en los diferentes ámbitos de la plataforma. Ahí ustedes podrán encontrar desde cómo poder revisar algunos parámetros de un estudiante en el aula hasta cómo poder editar alguna actividad. Parámetros que son importantes que tiene que tener un docente en virtualidad. Muy importante también seguir los parámetros que nosotros tenemos en nuestra carta de inicio. Recordemos que pues la carta de inicio es el documento que intentamos manejar o tener como resumen de todas las actividades y de todos los espacios que nosotros en algún momento vamos a necesitar
o que en algún momento nosotros podemos de pronto definir como parámetros importantes. Fechas, cuándo entregar las actividades, cómo entregar las habilitaciones, cuándo se entregan las habilitaciones, cómo se entregan las notas finales, cuáles son los parámetros para poder entregar un examen de habilitación, cómo se debe generar esa información. Entonces, en la carta de inicio, pues nosotros acá desde la coordinación virtual, pues intentamos darles, digamos, un pequeño resumen en esa carta de todo lo que ustedes puedan necesitar y todos los aspectos importantes en virtualidad. La segunda plataforma o aspecto importante dentro del ámbito tecnológico es nuestro portal académico de Academiosoft. En este portal recordemos que es el único espacio de la institución donde se van a alojar y a reposar las notas de los estudiantes. De igual manera, es el único espacio donde los estudiantes pueden generar su matrícula y consultar su aspecto académico. Entonces, todas las notas que nosotros tengamos en nuestra plataforma de educación virtual, tenemos que cargarlas en el portal de Academiosoft. Siempre se le debe invitar al estudiante a revisar el portal académico de Academiosoft, no la plataforma de Moodle. ¿Por qué? Porque la plataforma de Moodle se les cierran los cursos para que no se confundan, para que no hagan participaciones o para que no generen más información de la que es requerida. Recordemos que la plataforma Moodle nos muestra todos los cursos que tenemos activos, pero también los que tenemos matriculados. Entonces se vuelve un poco engorroso para los estudiantes a veces poder navegar de esta manera, por lo tanto siempre se cierran todos los cursos, pero en la plataforma de Academiosoft siempre les van a quedar las notas definitivas. Recordemos que nosotros trabajamos solo con una nota y no con 3 cortes como es en presencialidad. Por último, tenemos nuestra plataforma de educación virtual, nuestro LMS que está soportado en Moodle, este entorno virtual de aprendizaje es el que va a contener todos los parámetros y contenidos de los módulos virtuales y donde ustedes van a generar todos los espacios de comunicación, los encuentros en línea, las calificaciones, las retroalimentaciones, todo se hace a través de la plataforma para que al final esa nota definitiva nosotros la carguemos al portal de Academiosoft. Dentro de estos parámetros que queríamos tratar en la tarde-noche de hoy, es muy importante los encuentros en línea. Hay que tener en cuenta que la plataforma, la única plataforma institucional y por la cual se deben hacer todos los encuentros en línea es Microsoft Teams. Microsoft Teams está soportado sobre Office 365, al cual ustedes tienen acceso con su correo institucional. Entonces, es la herramienta con la cual nos debemos conectar. Por lo general, se les pide que por favor hagamos un encuentro en línea por unidad de trabajo. Sin embargo, si tenemos una unidad de trabajo de 3 semanas, pues sería prudente hacer más de un encuentro. ¿Por qué? Porque debemos solventarle las dudas o académicas o metodológicas que tengan en los módulos. Sin embargo, como se les ha repetido a todos los estudiantes y como es una normativa para nosotros, todo encuentro sincrónico no es obligatorio. Por lo tanto, el estudiante, si no puede ir, debemos generar una grabación de todos los encuentros en línea que se hagan. Esta nos permite a nosotros garantizar que el estudiante revise posteriormente la grabación o algún estudiante que no pudo unirse al encuentro no se le vulnere su derecho a poder conocer los diferentes parámetros de la clase. Recordemos que ningún encuentro en línea puede ser calificado. Todo encuentro en línea y todo espacio de trabajo grabado debe ser adjuntado en la plataforma de Moodle. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la parametrización de nuestro encuentro en línea, lo generamos en Microsoft Teams, como está en nuestra aula de inducción, debemos colocar el link en la plataforma tal cual como está en nuestra aula de inducción. Ustedes de esa manera parametrizan que el estudiante no pueda ingresar a ese encuentro en línea solamente en los espacios que están designados. Ustedes asignan sus horarios de trabajo para que los estudiantes puedan conectarse con ustedes y posteriormente deben cargar las grabaciones. Yo les recomiendo y así también les colocamos en nuestra carta de inicio, que por normativa de la plataforma, ustedes pueden cargar o el encuentro en línea o la grabación como tal. Pero es importante que tengan en cuenta que cuando cargamos el encuentro como tal, es decir, el video que lo descargamos y lo volvemos a colocar en la plataforma, va a quedar más pesado el curso al momento de hacer la copia de seguridad. Entonces les recomendamos solamente colocar el link que les genera Microsoft Teams, pero en cualquiera de los dos ámbitos está correcto. Algunos docentes han cargado en canales
personales de YouTube, las grabaciones y colocan el link ahí. Por favor, evitemos hacer esa práctica. Solo debe quedar el link de Microsoft Teams. Microsoft Teams, una vez terminamos nuestro encuentro en línea, nos genera un link de la grabación y también les genera a ustedes un link de la asistencia para que ustedes, pues, si van a tener algún tipo de control con esos encuentros en línea, pueden descargarlos en formato Excel. Muy importante y algo que se repite constantemente es que en nuestra presentación docente no la dejamos o visible o no la colocamos en nuestro módulo virtual. O el otro escenario es que la colocamos solo en un módulo. Es importante que tengamos en cuenta que los estudiantes pueden tener uno o varios módulos con ustedes y ustedes pueden tener uno o varios módulos con diferentes docentes, con diferentes estudiantes, perdón. Por lo tanto, si ustedes no colocan la presentación en todos los módulos, se va a generar que un estudiante que no ve sino un módulo con alguno de ustedes no va a saber quién es su docente. Es fundamental que el estudiante tenga en la presentación de plataforma que ustedes en sus módulos observan eh, el nombre, su perfil profesional si ustedes desean y su correo electrónico institucional. De esta manera ustedes garantizan, uno, que el estudiante sepa quién es su docente y dos, que el estudiante pueda enviarles un correo electrónico institucional de ser necesario, conociendo quién es el profesor. Recordemos que eso también lo pueden hacer viendo participantes y conociendo cuál es su profesor, pero algunos de sus estudiantes pues no son tan juiciosos de revisar la inducción que se les realizó o revisar los recursos educativos digitales que se les ha enviado y por lo tanto pues a veces no revisan eso. Entonces es súper importante que tengamos esa presentación en plataforma desde el primer día que nos conectamos. Debemos dejar esa presentación lista para que los estudiantes sepan quiénes somos y por favor observar que el recurso esté visible. En su aula de inducción ustedes también tienen la capacitación de cómo activar la edición y siempre observar cuáles son los recursos que no están visibles para los estudiantes. Es recomendable y es súper importante que también tengan un primer acercamiento con sus estudiantes. Por lo tanto, enviar un correo electrónico institucional dando una bienvenida o si no también la presentación es muy bueno porque el estudiante se siente acompañado y segundo, pues va a poder tener un seguimiento de su docente en cuanto a su presentación. Esto hemos evidenciado que funciona bastante bien. Entonces, son dos parámetros importantes en cuanto a la presentación del docente. Tengamos en cuenta que las unidades de trabajo en metodología virtual van a estar ocultas, por lo tanto debemos activar cada unidad de trabajo según nuestras rutas formativas. ¿Por qué están ocultas? Porque al momento de nosotros mostrar todas las unidades de trabajo, los estudiantes o se empiezan a adelantar con trabajos con los cuales no se ha dictado una capacitación por parte del docente, no se han aclarado dudas y por lo tanto empiezan a entregar los trabajos de una manera errónea o se adelantan y luego solo los suben sin tener en cuenta los parámetros que ustedes como docente les pueden dar. Entonces es súper importante que las dejemos ocultas y solamente cuando nuestra ruta formativa nos indique las semanas de trabajo, las vayamos activando. Tengamos en cuenta que todas las actividades, tanto foros, cuestionarios, actividades de entrega, actividades lúdicas, actividades dinámicas o didácticas, deben tener una calificación y si no la tienen es porque son actividades de consulta o puntos de reflexión. El punto de reflexión le permite a usted como docente conocer si el estudiante está a gusto o no. Recordemos que eso es una actividad totalmente libre, no debemos insistirle de ninguna manera al estudiante para que no se sienta obligado, pero sí se le presta el espacio para que él nos muestre si de pronto tiene alguna opción de mejora o alguna felicitación para con el docente. Eso es muy importante que lo revisemos y de pronto en algún momento algún estudiante ha participado en este espacio. El resto de actividades deben generar algún tipo de calificación, entonces siempre tengamos pendientes calificar todas las actividades y si no la presentó al estudiante es recomendable colocar un 0. ¿Para qué? Para que al final él sepa cuál es su ponderado. Muy importante es la evaluación docente dentro de las unidades de trabajo. Por lo general está ubicada en la unidad número 2 y al ser una actividad que restringe las actividades siguientes, es súper importante que ustedes revisen el calendario académico y posteriormente cuando lleguen a esa unidad les insistan en el manejo de, de, esta evaluación y posteriormente que la realicen. Es una actividad totalmente libre, no tiene calificación, pero sí tiene una restricción de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos enviar un informe posteriormente a las dependencias que nos solicitan la información sobre la calificación de los docentes en cuanto a la evaluación de los estudiantes.
Entonces es muy importante que la hagamos dentro de esos tiempos que nos muestra el calendario académico, también está parametrizado así en plataforma. Y en el caso que un estudiante no presente esa evaluación, no podrá ver las unidades siguientes. Entonces es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Los docentes que ya han tenido la experiencia con esta actividad saben que si no realizamos este seguimiento, posteriormente los estudiantes van a decir, yo no veo mi unidad de trabajo, no puedo entregar mis trabajos y a ustedes les toca ponerse en la tarea de ampliar fechas hasta que todos presenten la evaluación docente. También se les ha realizado un video y un manual de cómo poder nosotros revisar nuestras evaluaciones docentes, cómo saber si nos faltan algunos chicos o cómo saber si de pronto hay alguien que no haya presentado esta evaluación y así pues nosotros poder saber con el número de estudiantes si nos hacen falta. Entonces es muy importante hacerle ese seguimiento a esa unidad de trabajo. En cuanto a la conformación de los grupos, tengamos en cuenta que deben revisar que todos estén completos porque siempre falta algún despistadito que no hizo la conformación de grupos, entonces pues queda trabajando solos. Hay veces que la cantidad de usuarios es mayor a la cantidad de grupos potenciales, entonces también deben proceder a crear grupos nuevos si es necesario. Por eso es muy importante que revisemos nuestros módulos y poder nosotros tener una idea de cuántos grupos podemos necesitar si son más de los que están creados, menos que los que están creados en plataforma, perdón. Y posteriormente organizar los usuarios o activar las fechas de ser necesario. ¿Por qué? Porque nosotros pues también tenemos una actividad que nos permite crear los grupos automáticamente por parte de los estudiantes, pero hay veces que a algunos se les pasa el tiempo, como por ejemplo pasó durante esta semana, algunas matrículas han sido un poco tardías e incluso hemos recibido algunas matrículas nuevas, entonces es bueno ampliarles esas fechas, son actividades que no tienen ningún tipo de calificación, pero sí les facilita tener los grupos. O si no, ustedes, si ustedes desean, pueden organizar sus estudiantes para que todos les queden con su grupo asignado. En el aula de inducción también tienen su espacio para revisar esa actividad. En cuanto a los contenidos, es bien importante, incluso ya algunos me han dado alguna retroalimentación, revisar los contenidos de las rutas formativas, revisar que estén completos, que sean consecuentes y que ustedes manejen esos temas, manejar que estén actualizados. Recordemos que pues esto los hacen, esos contenidos los hacen otros docentes y puede que ustedes tengan una mejor apreciación sobre algún contenido que de pronto esté desactualizado o un contenido que de pronto no esté o no esté disponible. Con muchísimo gusto, así como dijimos en la carta de inicio, nos envían un correo al, a la coordinación o a virtual, donde ustedes puedan indicarnos, bueno, nos hacen falta estos contenidos o sería bueno actualizar o algún cambio de alguna actividad. Entonces todo debe ser evaluado y autorizado por la coordinación. Y si nos hace falta algún contenido, lo revisamos inmediatamente y miramos qué podemos hacer para actualizarlo. En el caso de que pues nosotros evidenciemos que algo no está bien o que nos haga falta, nosotros también debemos estar en la capacidad de poder revisar ciertos contenidos digitales y poderlos adicionar a nuestra plataforma. Revisemos muy bien las fechas de las actividades. Recordemos que estas están parametrizadas por semanas, pero puede que pase que alguna de estas fechas o no esté correcta o de pronto se pase del tiempo o por el contrario sea muy corta. Entonces ustedes están en toda la potestad de pronto ampliar un poco las fechas como les va a pasar en el foro de la primera semana. El foro de la unidad de reconocimiento se cierra el día de hoy y esto puede pasar que algunos estudiantes no se hayan podido acoplar a la matrícula, no se hayan podido matricular. Entonces podemos ampliar un poco estas fechas para que los estudiantes puedan participar y que nos puedan dar sus puntos de vista en esta primera actividad, que es un acercamiento a nuestras actividades iniciales. También revisemos que los contenidos tengan la pertinencia y que estén completos en cuanto a la metodología que ustedes van a trabajar. Y si es el caso de algún tipo de actualización que debamos hacer, nos la pueden enviar a la coordinación de el grupo de evaluación virtual IDIC y con muchísimo gusto nosotros evaluamos y miramos qué contenidos podemos actualizar o qué contenidos están desactualizados. Muy importante, hemos tratado este tema anteriormente, pero es importante. En las calificaciones, siempre, todas las actividades que no se entreguen, sin importar si estuvieron ya después de la entrega o sin importar si no, el estudiante no se conectó, deben calificarse así sea con un 0. Es importante que nos queden, al momento de nosotros exportar nuestras notas, saber si una actividad nos entregó que quedó en 0. Y es importante que ustedes también le coloquen su retroalimentación. Es muy fácil, nosotros cerramos nuestras actividades, por ejemplo, el día de hoy se ha cerrado una actividad,
vamos a nuestra actividad y aquellos que no tengan entrega, la cual nosotros podemos filtrar esa información, así como lo podrán evidenciar en su aula de inducción, pueden filtrar, organizar sus entregas y a todos esos estudiantes les podemos colocar masivamente que no han entregado la actividad, por lo tanto no tiene calificación y tiene un 0. Y es muy importante la calificación. Si la calificación es grupal o es individual, ustedes deben determinar eso desde el momento de la que la ruta formativa les diga. Entonces, si es una calificación individual, pues la plataforma nos parametriza que eso sea de esa forma. Y si es grupal, la plataforma nos envía la misma nota para todos. Sin embargo, si nosotros tenemos algún problema, se nos pueden presentar, por ejemplo, dos escenarios. Un escenario donde el estudiante sí participó de una manera grupal y sus otros estudiantes, sus compañeros no aparecen en la portada, etc. Entonces debemos hacer una anulación de nota, eso también lo podrán evidenciar en su aula de inducción, en el espacio de calificaciones. Anulamos la nota de estos estudiantes y les decimos que ellos no participaron o no generaron un contenido o no aparecen en la portada de su trabajo. De esta manera va a quedar la evidencia y los estudiantes van a saber, bueno, por eso fue que yo saqué calificación 0 o por eso fue que saqué muy mala nota. De igual manera puede haber otro escenario donde ustedes tengan un foro. Recordemos que los foros, como nuestra plataforma lo reconoce como un espacio de opinión individual, la calificación grupal muchas veces no se puede hacer. Por lo tanto, calificarle una apreciación o una participación a un estudiante grupal en un foro, no le va a poner la calificación a todos. Entonces debemos ubicar el grupo de trabajo y colocarles una anulación de nota, pero esta anulación va a ser para escribirles su respectiva calificación. Es decir, un estudiante de un grupo participa solamente en el foro, pero lo hacen por todos sus compañeros de trabajo, como lo diga la ruta formativa. Debemos realizar una anulación de nota para colocarles esa nota a todos los estudiantes, porque la plataforma no se las coloca de manera automática. Sin embargo, esto también lo van a encontrar en su aula de inducción, donde les van a mostrar cómo realizar ese tipo de calificaciones. Súper importante, la mensajería y la comunicación con nuestros estudiantes. Uno, es indispensable que ustedes se conecten periódicamente de una manera constante a la plataforma y no dejemos que la mensajería en la plataforma se les colapse. Si nosotros nos conectamos solamente una vez a la semana o solamente el fin de semana a nuestra plataforma, la mensajería instantánea va a quedar colapsada y esto pues tiene copia a su correo electrónico institucional. Entonces, pues primero ustedes no van a poder darle respuesta a todos los estudiantes de una manera asertiva y rápida y segundo, se les van a pasar mensajes. E incluso ha habido casos donde los docentes ya no pueden darle respuesta a todos los mensajes. Entonces, eso es muy grave porque nosotros debemos darle un acompañamiento como tutores virtuales a nuestros estudiantes y la mensajería pues es el primer acercamiento que tiene el estudiante. Después se lo puede escalar a la consejería académica, después lo puede escalar a la coordinación virtual, después lo va a escalar a la coordinación del programa académico, posteriormente a vicerrectoría académica y después pues a un disciplinar o a un PQR o un derecho de petición. Entonces, para nosotros evitar todo este trabajo que nos requiere poder responder estas solicitudes y que el estudiante pues no se sienta acompañado, es súper importante revisar constantemente la plataforma, intentar darles una retroalimentación lo más rápido posible, en los foros de inquietudes, estar muy atentos y revisar todos estos espacios donde los estudiantes puedan de pronto tener alguna duda y así ustedes van a poder tener un mejor acercamiento con sus estudiantes y ellos van a tener una plataforma mucho más amigable porque pues van a tener un acompañamiento de su tutor. Importantísimo, revisar y responder todo correo electrónico institucional que le llegue a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es que esto, como es el canal institucional, les queda la evidencia de la no respuesta del docente. Por lo tanto, van a abrir derechos de petición o PQR sobre este tipo de espacios. Entonces, siempre démosles una respuesta asertiva. Podemos nosotros también tener una base de datos de correos electrónicos o de respuestas rápidas y poder colocarles, por ejemplo, profe, ¿cuándo son las fechas? Remitirlos a siempre a su calendario académico, si tienen alguna duda, algún proceso en su, académico, en su programa o en su página institucional o en su coordinación de su programa pueden revisarlo y siempre que les hablen sobre las notas, ustedes ser muy asertivos en cuanto a tener su ruta formativa o su rúbrica de evaluación. Eso está en todas las rutas, en todas las actividades, que es con lo que ustedes se pueden guiar y con lo que ustedes se pueden ayudar para poder
darles una mejor retroalimentación del por qué sacaron esa calificación. Entonces es un espacio aquí para que tengamos en cuenta en cuanto a la mensajería y los correos electrónicos. Y por último, tener muy en cuenta lo que son las habilitaciones y las notas. Para el tema de habilitaciones, el banco de habilitaciones siempre se alimenta cada trimestre. Por lo tanto, así como les dijimos en la carta de inicio, ustedes van detectando, en el primer trimestre pues no es tan urgente porque las habilitaciones pues son a final del semestre, pero en el segundo trimestre sí. Entonces yo les recomiendo que de una vez ustedes vayan realizando un análisis, van mirando si pueden algunos estudiantes quedarse habilitando, sobre todo para el segundo trimestre. En el primero pues es muy obvio, ustedes ya saben sus notas y no tienen ningún afán, ya saben cuáles son los módulos donde podrán presentarse habilitaciones. Deben enviarnos un correo solicitando si esos módulos que ustedes tienen que pueden presentar habilitaciones, necesita alimentarse el banco de preguntas. Yo les voy a indicar cuáles son los que sí necesitamos, o si por el contrario no se necesita ningunos. Hay unos que tenemos un banco de preguntas muy amplio, muy grande, o algunos que ya son muy obsoletos y por lo tanto toca cambiar. Entonces, ese correíto nos va a servir para nosotros saber si necesitamos o no ese banco de preguntas. En la carta de inicio les indicamos cómo se deben presentar esos exámenes de habilitación en un formato Word, resaltando nuestra pregunta, nuestra respuesta, perdón. Y las preguntas por lo general deben ser cerradas. Si son abiertas, se les coloca un plazo para que ustedes les califiquen y posteriormente les suban la nota al portal de Academiosoft. Recordemos que una vez que nosotros terminemos nuestros módulos virtuales, carguemos nuestras notas en el portal de Academiosoft, deben enviarse a la coordinación del grupo de evaluación grupo de educación virtual y TIC, perdón, al correo de TIC, @correo, como se indicó en la carta de inicio, para que nuestra coordinadora pues tenga la evidencia de todas nuestras calificaciones en PDF y firmadas. Esas se les adjunta en el correo. Posteriormente, si se presenta alguna habilitación, yo les envío por correo cuál es el proceso, cómo se deben conectar, cuál es el tiempo en el que deben entregar. Y en esos módulos que se presenta alguna habilitación, que la estudiante o el estudiante presente la prueba, ustedes deben actualizar ese envío de notas en PDF firmadito con esas notas nuevas. Con eso nosotros tenemos la evidencia que se entregaron las notas del trimestre al finalizar el calendario académico y posteriormente el docente hizo la calificación, o bueno, como esto lo hace la plataforma automáticamente, entonces el docente hizo la revisión de sus calificaciones, las subió a Academiosoft, las firma y las envía nuevamente al correo. Y súper importante tener en cuenta los tiempos de calificación en Academiosoft. Recordemos que en el calendario académico nos dicen cuáles son los tiempos en los cuales debemos subir las notas, entonces muy importante tener ese espacio para que nosotros pues podamos solventarle lo más pronto posible a los estudiantes las dudas sobre las calificaciones, sobre sus notas y también que los estudiantes puedan revisar sus notas. Recordemos que el portal institucional para ese proceso siempre va a ser el portal de Academiosoft. En Moodle ya no nos va a quedar absolutamente nada después, pero es muy importante que ustedes como docentes tengan en cuenta que todo curso que se dicta en Moodle queda guardado y se hace su respectiva copia de seguridad para posteriores revisiones, si son necesarias, en algún momento. Entonces, digamos que a grosso modo, pues estos son los espacios tecnológicos que nosotros podemos tener, momentos que vamos a tener con los estudiantes en algún momento. Y no sé si de pronto tenemos alguna duda, alguna inquietud respecto a los aspectos que tratamos en la tarde-noche de hoy en cuanto al espacio tecnológico o metodológico en plataforma. Me van alzando la manita y yo les voy activando los micrófonos para hacerlo ahí de la manera más organizada y más rápida posible. Empiezo con el profe aquí, Guillermo, que tiene una preguntita. Ya puedes usar tu micrófono. Juan José, ¿me escuchan? Sí, señor. Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Juanjo. Pues en primera instancia, pues es una inquietud, yo creo que de pronto generalizada. Las calificaciones, creo que de parte suya puede existir la posibilidad que nos cambie el modo de calificar de puntuación a escala.
Entonces le dejo la inquietud, Juanjo. Eso nos ahorraría un tiempo enorme, por lo menos para los módulos que yo oriento. Yo he notado que es difícil colocar o notas de 0 o 1 exactamente, o 2 exactamente, o 3 o 4 o 5, sino que por el contrario, ameritan notas, por decir algo, de 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, y eso nos lo posibilita es tener todas las calificaciones en el modo escala. Entonces, yo le dejo esa inquietud, Juanjo. Y por el otro lado, usted pues expresaba ahí que hay algunos foros que están propuestos para ser desarrollados de manera grupal y que pues solamente un estudiante en representación del grupo hace su aporte, y cuando uno está revisando y otorgando la calificación, pues solamente le va a aparecer a él. Entonces le toca a uno allá desde calificaciones, después ponerse en la tarea de colocar la nota a los demás integrantes del grupo. Una recomendación que yo daría ahí es, si el foro es de participación grupal, que una vez se dé la participación de todo el grupo o en representación del grupo, que los demás miembros del grupo opinen y aparezcan ahí precisamente ahí en el espacio que está destinado para dicha actividad, a fin de que nosotros como docentes le podamos ubicar la nota ahí mismo cuando estamos haciendo la revisión. Muchas gracias, Juan. Muy amable. Claro que sí, mi profe. Te agradezco me envíes los módulos donde no te permite colocar la calificación tipo escala. Básicamente Moodle está abierto esa puntuación para que tú escribas 1.3, 1.5 y así. Entonces, si de pronto te presenta eso en algunos módulos, o si son en todos los tuyos, me envías por favor un correo donde te presente esa situación y yo les echo la revisadita en alguna actividad, si de pronto es el caso, porque por lo general yo las dejo que todas sean de manera puntual, con puntuación, que le puedan colocar desde 0.0 hasta 5.0, 3.1, 2.1, así. Pero sí, no hay problema. Me envías un correíto y lo revisamos. Y en Juan, cuanto a los foros, pues tocaría revisar entonces la instrucción como tal, que todos tengan que participar, pero pues entonces cambiaría un poquito ahí el tema de lo de las rutas formativas. Entonces lo podríamos mirar como una opción de mejora para los próximos módulos que ya estamos trabajando. Vamos a tener oye, eso ahí Juan, anotadito y lo miramos. sí, Juan, en cuanto a las calificaciones, siempre he encontrado eh, en la experiencia que llevamos aquí de la educación virtual con los programas de las unidades tecnológicas, siempre he encontrado allá calificación de modo puntuación en todos los módulos. Entonces me ha tocado que tomar uno por uno, actividad por actividad, y empezar uno a cambiarle del modo de puntuación al modo de escala. Entonces, de verdad que le agradecería que hiciera una revisión general, casi que yo creo que a los demás compañeros, no sé si a ellos les sucederá lo mismo. Muchísimas gracias, Juan. Listo, sí señor, lo vamos a revisar. La profe Jenny. Gracias, ingeniero. Buenas tardes para todos. Con respecto a la apreciación y la sugerencia que colocó, que mencionó el profe Héctor, a mí sí me deja, le excepto los foros, pero sí me deja calificar las demás actividades con 1 punto algo, 2 punto algo. Bueno, yo sí lo puedo hacer. Lo único que no puedo hacerlo es en los foros. En los foros sí es o 1 o 2 o 3 o 4 o 5. Y cuando uno no considera que una persona
obtenga el 5, pero tampoco el 4, entonces en ese caso sí tengo que ir de manera manual directamente allá al centro, como al centro de calificaciones y colocar la nota manual. Si es pues un desgaste, digamos que una acción más, como para no quedarse uno como con la cosa de que tampoco era 4, pero tampoco era 5. Con respecto a la sugerencia que hizo el profe de los foros, yo también estoy de acuerdo que se pida un foro para que solamente un participante del equipo lo suba. En mi caso, pues yo coloco siempre mis lineamientos y les digo, si sube una participación, un estudiante pues tiene que subir, adjuntar un archivo donde vengan los integrantes que participaron. Para algunos casos, para otros les exijo que me participen todos, que retroalimenten. Pero ¿qué pasa? Que de pronto uno subió la participación de todos, los demás aportaron en el foro, pero hubo uno que no. Pero por el hecho de estar ahí en la lista de integrantes, pues a mí me queda la angustia y digo, bueno, así no haya participado, lo incluyeron, debió ser que participó, entonces a él también le coloco la nota. Entonces, que de pronto colocar esa instrucción no exonera lo otro, ¿sí? Por el contrario, he pensado, es un foro se supone que es para que se debata, cada quien debata su propia opinión. Considero que, pues, de pronto no sería pertinente una calificación grupal para un foro, por el contrario, colocar una actividad, o sea, reemplazar el foro por una actividad, o si se pide un foro, pues que sea una participación individual, pero eso sería una sugerencia, como dijo usted, para posteriores. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay opción de los módulos que ya en este momento estamos desarrollando, de pronto, de proponer el cambio de una actividad por otra? Por ejemplo, yo tengo una unidad que dura una semana, de cierto módulo que dura solo una semana, y en esa unidad, que a mi parecer es bastante extensita, o sea, tiene buen tema, y solamente le dejará una semana, pide 2 actividades, ¿sí? Entonces, yo quisiera, y son 2 actividades muy parecidas realmente, una de dos, o quitar una, quitar una actividad, dejar solo una, teniendo en cuenta que es solamente una semana para la unidad 3, es la última, o cambiar, por ejemplo, propongo cambiar una de las dos y, por ejemplo, poner una evaluación de que se pueda automáticamente parametrizar. Entonces, tengo esa duda si se puede o no se puede, es de un módulo que ya está en proceso. Gracias. Bueno, mi profe, en cuanto a esas apreciaciones, pues sí lo debemos revisar, pero desde el ámbito metodológico, ¿no? Esto es más de lo tecnológico, entonces esto sí es algo que pues ya con la ingeniera Nancy, con los diferentes asesores pedagógicos, pues se van a manejar para mejorar los diferentes cursos. Y en cuanto a las actividades de ahorita, pues podríamos hacer la solicitud, como yo les dije, las hacemos por correo, la evaluamos con la coordinación y miramos si ahorita las podemos hacer, o si por el contrario, pues las dejamos para el próximo semestre, o si ya se omite ese cambio. Entonces, si nos envías la inquietud que tengas sobre alguna actualización de alguna actividad y miramos cómo lo podemos manejar. Eso en cuanto a actividades que toque cambiar. Y en cuanto a las instrucciones pues, de los foros y todo esto, entonces pues nos queda como una retroalimentación para ir mirando en los diferentes espacios de evaluación o mejora de los módulos, pero eso ya es más de índole académico, ¿vale? Gracias, ingeniero. Listo, mi profe. Entonces, no veo más manitas. Creo que del espacio tecnológico y de la metodología que estamos trabajando, creo que no hay por ahí ninguna duda o inquietud. Sin embargo, saben que pues con muchísimo gusto ustedes nos pueden enviar la información a virtual para ir manejando algunas de las dudas o inquietudes y vamos mirando cualquier, en un caso puntual, si de pronto ustedes me dicen, mire, yo aquí tengo este problema, no me sale así, lo revisamos puntualmente, porque la gran mayoría sí están configurados así. Sin embargo, si hay algo que no ha quedado bien, con muchísimo gusto lo revisamos, porque pues soy un ser humano y puedo cometer algún error en ese cargue de alguno de las actividades. Entonces, bueno, por aquí veo otra manita, la profe María Teresa. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo están? Bien, gracias. Yo tengo una duda, o sea, no hay ningún inconveniente que de pronto en un módulo, en una unidad, no esté la opción o la actividad de la sesión de la conferencia en línea.
o igualmente, pues yo sé que hay que hacerlas, pero tengo la duda porque en un módulo no viene planteada. Si quieres, me puedes enviar un correíto y me avisas en cuál no está, porque por lo general en todas las unidades de trabajo yo les coloco algo que se llama encuentro sincrónico. Ese es el que vamos a parametrizar. Sí. Entonces, si de pronto no te aparece, me avisas, porque sería bueno dejarlo para la semilla. Igual tú lo puedes colocar ahí. Sí, el de sin ningún encuentro problema. en línea es, perdón. Sí, Sí, hay uno que no lo trae, entonces quedé con la duda. Muchas gracias. claro que sí.